¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante, yo creo, cortito y dinámico, en el cual bueno, vamos a estar viendo qué guías utilizo yo para exponer correctamente cuando grabo en S-Log 3, ¿vale? No vamos a meternos en dinámica de edición ni de LUTs ni demás, simplemente vamos a bueno, pues estar viendo las guías que utilizamos en cámara, o las que utilizo yo en este sentido, para que nuestros planos queden correctamente expuestos, y luego cuando vayamos a sentarnos enfrente a la pantalla de nuestro ordenador no nos llevemos la sorpresa de que pues todo lo que hemos grabado o está subexpuesto o está sobreexpuesto. Sí que es verdad que tenemos que tener más miedo a la sobreexposición, pero bueno, pues con estas técnicas que yo utilizo no me ha pasado nunca de llegar a casa y darme la sorpresa. Siempre, siempre, siempre estaba correctamente expuesto. Podría estar un poquito por encima, podría estar un poquito por debajo, pero no era nada relevante que no se pudiera salvar en un momento dado. Así que, bueno, vamos para allá, ¿vale? Bueno, pues como veis ya estamos enfrente a la pantalla de en este caso FX3, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es ver, bueno, pues en el tipo de formato en el que yo estoy grabando, que ahora mismo es 4K, ¿vale? En 24p, con lo cual la velocidad tendrá que ser 1 partido de 48. Estoy en un F5, que ahora veremos cómo lo compensamos. 640 de diafragma, ¿vale? Y estoy en el Picture Profile 10, que es en el que yo tengo guardado el S-Log 3, ¿vale? Esto, cada uno en nuestra cámara, pues tendremos pues el Picture Profile como nosotros queramos o como está predefinido, ¿vale? Por la cámara, ¿vale? Pero en este caso, bueno, pues tengo el S-Log 3 y ese Gamut Cine 3, ¿vale? En este caso, pues yo lo voy a dejar así, y como veis, bueno, pues la imagen ahora de momento está más o menos correctamente expuesta, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero es el modo de medición. Vamos a ir a exposición, a medición, y modo de medición le vamos a poner en multi, ¿vale? Que es lo cual nos va a permitir tener una idea, por así decirlo, más clara de cómo tenemos que exponer. Así que nos vamos a volver a la parte de arriba principal, y vamos a ver, bueno, pues que en esta cámara en este momento tenemos el asistente activado, ¿vale? Si os fijáis en la imagen, tenemos una imagen bastante bien, siendo que estamos grabando en S-Log 3. ¿Qué es lo que debería pasar cuando grabamos en S-Log 3? Bueno, pues si desactivamos el asistente, vamos a ver que tenemos una imagen completamente lavada, ¿vale? ¿Esto qué implica? Bueno, pues realmente el asistente es para que nosotros nos hagamos una pequeña idea de cómo va a quedar nuestra imagen finalmente en post-pro, por así decirlo, cuando le metamos un LUT, ¿vale? Y aquí, pues en el tipo de asistente tenemos, bueno, pues automático, ¿vale? SLOG 3 a 709, HLG y HLG 709, ¿vale? Yo en mi caso le pongo SLOG 3 a 709 o en automático, ¿vale? Yo en mi caso, pues eso es, le pongo en SLOG 3 a 709 y lo activamos, y vamos a ver cómo nos deja una imagen bastante, pues por así decirlo, fidedigna, con unos colores ok, ¿vale? Que no sea todo gris, pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es desactivarlo, ¿vale? Obviamente volvemos otra vez a nuestra imagen bastante grisácea, muy flat, y ¿cómo exponemos? Bueno, pues obviamente sabemos que tenemos dos parámetros, por así decirlo, bloqueados. Es decir, el shutter lo tenemos bloqueado en 1.48, ¿vale? Porque estamos grabando a 24p, y el ISO lo tenemos bloqueado entre comillas, ¿vale? Porque lo podemos subir con el ISO dual, pues si es 640 la base y 12.000 la otra base, bueno, pues tendremos dos opciones, ¿no? O ponemos ISO 640 o ponemos el otro ISO, ¿vale? Yo, en mi caso, aquí ahora con esta luz, el ISO más lógico sería 640, con lo cual lo tendríamos bloqueado en eso. ¿Cómo compensamos? Bueno, pues tenemos dos maneras de compensar, ¿vale? Con el diafragma o con filtros de densidad neutra. Por ejemplo, si estamos en exterior y queremos compensar, bueno, pues una luz del sol, lo único que podríamos hacer es cerrar diafragma. Si no, metemos filtros ND como locos, y bueno, pues empezamos a bajar para poder grabar pues a F2, F1.8, 1.4, según la necesidad y las ganas que tengamos, ¿vale? Entonces,
Bueno, pues sabiendo que tenemos eso bloqueado, bueno, pues yo aquí tengo la imagen correctamente expuesta. Tenemos dos cosas de las cuales nos debemos guiar, ¿no? Que es tanto el MM, ¿vale? Que es pues el numerito este que aparece por aquí y pues el histograma, ¿vale? En este caso, vamos a empezar por el MM, ¿vale? Y tenemos que exponer normalmente al más 2.0, ¿vale? Para que luego nuestra imagen, cuando le apliquemos un LUT y correcciones, quede correctamente expuesta, ¿vale? Si yo abriese diafragma, ¿vale? Como veis, el 2.0 empieza a parpadear, ¿vale? Y como veis, la imagen está bastante lavada, ¿vale? Entonces yo lo cierro, sigo cerrando y como veis ahora está en más 1.7 más 2, ¿vale? La exposición correcta, bueno, pues está en el entorno del 1.7 y el más 2, ¿vale? Pero ¿cómo nos aseguramos de que hemos expuesto correctamente? Vale, bueno, pues el histograma es nuestro mayor aliado, ¿vale? En este caso, si lo veis aquí abajo a la derecha, ¿vale? Tenemos el histograma que está en el centro. Eso sería una toma correctamente expuesta. Da igual cómo estemos grabando, si en logarítmico, si en tal, así es como nos va a decir que la toma está correctamente expuesta. A la izquierda del histograma tendremos los negros, ¿vale? Y a la derecha las altas luces, ¿vale? ¿Qué pasa si yo cierro el diafragma, ¿vale? Como veis, el histograma se va moviendo hacia la izquierda, ¿vale? Llegando a un punto en el que, bueno, pues obviamente estamos, el MM está en menos 1.3, que es una imagen es horriblemente subexpuesta, y pues el histograma nos está diciendo que nos estamos pasando, oye, que tenemos que variar, ¿vale? ¿Qué pasa si abro el diafragma de más? Bueno, pues empieza a parpadear el más 2.0 y como podéis observar, nuestro histograma se nos ha movido totalmente a la derecha, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es procurar que nuestro histograma esté siempre en el centro, ¿vale? Entonces ahí está en el centro, tendremos una imagen correctamente expuesta, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar y nos viene muy bien a la hora de exponer? Bueno, pues el nivel de cebras, ¿vale? Yo puedo aquí, pulsando este botón, desactivar o activar, ¿vale? El nivel de cebras. Pulsaríamos nuestro botón de FN, ¿vale? Y aquí, como podéis observar, nos aparecen un montón de opciones, ¿vale? Y aquí tengo mis cebras, ¿vale? Pulso mis cebras, ¿vale? Y me voy a ir a mi custom, ¿vale? Custom 1, Custom 2, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, tener en Custom 1 para grabar en S-Log 3, haríamos el nivel de cebras para S-Log 3, ¿vale? Y si queremos grabar en Cine EI en la cámara, ¿vale? Pues deberíamos poner el nivel de cebras adecuado para nuestro modo de grabación en el Custom 2. Entonces, cuando vayamos a cambiar entre un modo y otro, lo único que tendríamos que hacer es cambiar aquí y no andar cambiando siempre las cebras, ¿vale? Entonces, en este caso yo me voy a Custom 1, ¿vale? Y estándar rango lo tengo ahí puesto, ¿vale? El estándar lo tengo puesto en 41 y en más menos 5 de rango, ¿vale? Así es como yo me siento cómodo, es algo que la gente puede decir, cada uno trabaja de una manera, yo en mi caso trabajo bien con ese nivel de cebras, lo podríamos cambiar y mover a nuestro gusto, yo en este caso estoy correctamente expuesto así y me siento bastante conforme con la información que me da. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda, que realmente no es difícil exponer en ese log 3 ni en ningún tipo de perfil logarítmico, que lo único que tendríamos que tener en cuenta sería el histograma y el MM, ¿vale? Sí que cambia realmente un poquito en cuanto a foto la manera de exponer, pero bueno, pues sería tener en cuenta, bueno, pues si estamos haciendo foto o estamos grabando. Así que nada, nos vemos en el siguiente.